Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Cuando tuvieron la amabilidad de invitarme para hablar sobre este tema que me asignaron, el periodo temprano de la vida, una oportunidad invaluable de prevención, habría que preguntar qué es el periodo temprano de la vida, porque seguramente toda la infancia es un periodo temprano. Y dentro de la infancia seguramente los primeros 1000 días son tempranos. Y dentro de los primeros días probablemente la etapa preconcepcional sea lo temprano. Y para un adulto probablemente la adolescencia sea la última parte de su etapa temprana de la vida que le permita prevenir. De tal manera que no ha sido fácil entender la propuesta que me hicieron, y por eso traigo una charla que es muy incluyente de aspectos que son de importancia para la salud de la población mexicana, particularmente para los niños y los adolescentes, y que tiene una intención de sensibilizarnos a todos de la oportunidad que tenemos con pequeños cambios de poder impactar de manera sustantiva en la salud. El tema es puericultura, y el tema de puericultura es algo que suele olvidarse, así como se olvidó un concepto que se llama auxología, y que fue lo que nos enseñaron los pediatras de antes para poder nosotros trabajar la salud, no la enfermedad. Y hacer puericultura implica para todos nosotros saber de crecimiento y desarrollo, saber de nutrición y saber de protección específica, como es lo que acaba de hablar el doctor Xochihua de manera muy amplia. No tiene ningún conflicto de intereses todo el contenido de esta charla, lo declaro tal cual. Y el contenido temático es reflexionar un poco sobre la salud y la enfermedad de los niños y adolescentes en México, los avances y los retos, las oportunidades, y si me da tiempo hablaré un poco de lo que es puericultura y auxología en nuestro tiempo. México, como todo el mundo, vive ambientes de transición, y estos ambientes de transición son en varios aspectos. Lo vemos como una transición demográfica en donde se ha angostado la base de la pirámide poblacional, una transición de carácter epidemiológico, porque sabemos perfectamente lo que está ocurriendo con las enfermedades no transmisibles y lo que está ocurriendo con las de carácter transmisible, una transición económica, una transición tecnológica que verdaderamente vivimos todos, no solo los niños y los adolescentes están metidos con las redes, una transición política y social, y es una transición que probablemente está globalizada. Lo cierto es que tenemos condiciones de rezago, problemas de nutrición, problemas de salud perinatal y problemas infantiles, pero tenemos además condiciones emergentes, particularmente las enfermedades crónico-degenerativas, las lesiones por accidentes y además las lesiones generadas por violencia, una expresión de carácter antisocial de la especie humana. ¿Cuál es la situación al 2015? Vean ustedes que hay cosas muy interesantes. Hablando de chicos de 0 a 5 años de edad, sabemos que están alrededor de 12,5 millones, y esto es el 10% de la población de nuestro país. La mitad siguen siendo peques varones y la segunda mitad son pequeñitas, mujercitas. Lo importante de todo esto es que vean ustedes que el 55% de los niños entre 2 y 5 años viven en pobreza y 13,1% en pobreza extrema. Esto evidentemente es un reto que nos ha hecho y nos ha señalado la oportunidad que tendríamos nosotros de avanzar y que infortunadamente no se ha logrado. Además, el 60% de ellos tienen una dificultad de acceso a la seguridad social, todo lo que conlleva lo que se llama el capital social, que quiere decir instituciones que ayuden a su salud. Y el problema es que seguimos pensando, insisto, en políticas de salud resolutivas. El 25% tienen problemas de acceso a la alimentación. Y sin embargo hay que decir cosas buenas, y nada tiene que ver con el tricolor, que las cosas buenas también cuentan. Tiene que ver con las cosas reales. Y en esas cosas reales, en 1990, de cada 1000 bebés que nacían, 41 morían antes de cumplir 5 años de edad. Hoy día, en 2014, pueden ustedes leer que por cada 1000 que nacen, se mueren 15. Es decir, bajaron muchísimo, como ven ustedes las gráficas, no señalo ninguna dos para no quedar mal con ninguno de los dos lados, pero se puede ver claramente en las gráficas que ha bajado esta mortalidad. El problema es que 15 siguen estando muy altos para lo que es la tasa global a nivel mundial. Y tendríamos que resaltar lo que dijeron hace un momento el doctor Xochihua. Esto fue gracias, entre otras cosas, a la oportunidad que se tiene a través de la vacunación.
que alcanzó prácticamente al 90% de los niños de 1 año y al casi 100% de 1 a 4 años de edad. Y que sigue habiendo necesidad de ampliar, porque seguramente si se extendiera el programa, como ya se mencionó, podríamos caer prácticamente al 100% y las enfermedades se irían todavía más abajo, porque ahí están las hepatitis fulminantes, las varicelas hemorrágicas y todas aquellas complicaciones que hoy se tienen. Así que la oportunidad que se disertó hace un momento es algo que tenemos que nosotros proteger y contrarrestar el efecto de esas tendencias poco sustentadas, por no adjetivarlas de manera negativa, de no vacunar a los niños. Y es algo que evidentemente esto nos habla fuertemente con datos duros de cómo está. Ahora, el asunto es que aun y cuando se mejora en la cuestión de conocimiento de la nutrición, la aplicabilidad del conocimiento de la nutrición se ha caído. Y reiteramos, de acuerdo con el coloquio 2006, ya más de 10 años, que se hizo respecto a cómo nos educan para cuidar la salud de los niños y los adolescentes, nos olvidamos de la puericultura, la nutrición, etcétera. Y todos estamos esperando el último de los tratamientos para tratar X o Y patología, cuando reiteradamente la Academia Mexicana de Pediatría dice, trabajemos la salud. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo todavía peso bajo en un porcentaje importante, y aunque se vea que del 88 al 2012 ha bajado de manera sustantiva la prevalencia de peso bajo en la población menor de 5 años y que la talla baja también bajó en un 50%, la verdad es que siguen siendo datos altos. Tenemos otro asunto que está ahí guardado y es el asunto de la obesidad. También es parte de lo que hay que decir las cosas buenas. Y aquí ustedes pueden y deben de saber que de acuerdo con la ENSANUD de Medio Camino entregada en octubre del 2016, es decir, después de la del 2012 nos entregan una de Medio Camino para saber cómo estaba la nutrición de los niños y adolescentes mexicanos, pueden saber que de los 5 a 11 años de edad ha bajado la prevalencia de sobrepeso o obesidad en nuestros niños. Y eso es un sensor muy interesante, porque lo que teníamos desde 1988 hasta el 2012 era una ascendente total que no podíamos nosotros contener. Y algo hicieron en la región norte, de acuerdo con esta encuesta de Medio Camino, que en esta parte de la población pediátrica bajaron 8.2 puntos porcentuales la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esto en puntos porcentuales parece poco, pero en absoluto son cientos de miles de niños que ya no se subieron a al carro de sobrepeso y obesidad. Y esto va a tener implicaciones en salud en una transición hacia lo bueno. Y en la Ciudad de México también logramos porque yo soy 100% capitalino, que bajara un 5.4% la prevalencia. Esto quiere decir que tenemos que usar el ciclotón, tenemos que usar las ciclopistas, tenemos que usar todo eso que ustedes ven y que están ustedes ya trabajando aquí en Puebla. Y esto es muy importante porque en esta parte donde ven una flecha roja que asciende, en la parte centro, ahí está Puebla. Y no quiere decir que Puebla no participó, pero está en el grupo de los que no tienen datos positivos. Yo escucho desde hace ya varios años que siguen diciendo que México, su población infantil es la población número 1 en obesidad. ¿Por qué? Porque nos encanta repetir sin leer. Y vean ustedes que desde 2014 estamos nosotros ya en el 6º lugar. Esto tiene que ver directamente con la oportunidad de los efectos que ha tenido una estrategia nacional que pocas veces uno escucha o uno lee, pero que es muy importante decirla y describirla. Es una estrategia que sale de la Presidencia de la República y la toma el subsecretario de Salud Curi en prevención, la desarrolla, se atreve a exponerla a los expertos en el tema de nutrición y obesidad, es altamente observado, por no llamarle criticado, y él señala 3 pilares de esta estrategia muy interesantes: salud pública, atención médica y regulación sanitaria. Y hablando del tema de salud pública se refiere a lo que estamos haciendo nosotros en términos de educar a la población para que se autoproteja. Ese concepto los académicos de la pediatría en México le llamamos alfabetizarnos en salud. ¿Cómo hacer para que el individuo sepa cuidar su salud? Eso es puericultura. ¿Por qué? Porque si no los enseñamos a cuidar su salud, no les vamos a resolver su problemática. Ninguna. Y si es crónico-degenerativa, menos. Así que hay que enseñarlos a que se vacunen,
a que se cuiden los dientes, a que se hidraten, a que duerman, a que sonrían, que se activen, que coman fibra, etcétera. Hay que alfabetizarlos. Y podríamos empezar por nosotros mismos, por supuesto, porque somos parte de esa población. En la atención médica, ese es el segundo pilar. Y este es el problema, porque temas como estos son altamente evitados por los profesionales de la salud. La importancia que tiene la atención médica. Estamos terminando un taller que desarrollamos ayer y hoy aquí dentro de este evento y les demostré ayer cómo los profesionales de la salud no sabemos el asunto de la estrategia de prevención sobrepeso obesidad. Si le pregunto a alguno de los que están al frente de quien me dice cuáles son las 3 palabras mágicas de la estrategia de prevención sobrepeso, obesidad, diabetes y crónico-degenerativas. Son 3 palabras. Sí, claro, allá lo dijeron por atrás. Chécate, mídete, muévete. ¿Y a qué se refiere el mídete? La pregunta sería para cualquiera de aquí al frente. ¿Mídete qué? Claro, mídete la panza, mídete eso. Pues no, eso no es cierto. Mídete en comer. Ya están reflexionando y murmurando todos, puta, yo no sabía eso. Y esa es la campaña. Entonces, ¿cómo vamos a poder contener un problemón de millones y millones de mexicanos cuando ni nosotros mismos podemos cambiar nuestro estilo de vida y no hacemos caso de una estrategia que, como dice aquí en inglés, ¿por qué? Porque la señala la OCDE como una estrategia ejemplar. Fíjense, ponen de ejemplo a México con una estrategia nacional que sensibilizó a la población, a los profesionales, a la industria, a los medios de comunicación, a los legisladores, y probablemente por eso hoy día los niños comienzan a desacelerar la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y si no nos montamos en el conocimiento y en la aplicación de esta estrategia, pues no vamos a hacer todo lo que ha hecho la Academia Mexicana de Pediatría a través de meterse en rollos como la regulación sanitaria. Y podrían ustedes pensar poco, pero si me da tiempo cuando hable de puericultura les voy a decir. Todos los pediatras y médicos de primer contacto, hoy día no recibimos fórmulas de inicio ni de continuación. Eso, en agosto del año pasado, fue resultado de que sentamos a Canilec, las 9 compañías que conforman a las lecheras, desde la que tiene un nidito hasta la que tiene ositos y la que tiene de todo, y dijimos, ¿saben qué? Hay un código internacional que emerge de 1981 y hay que aplicarnos. Y entonces se firmó un código de honor de respetarlo. Y hoy, a menos de un año en que se ejercitó esto, se dejaron de distribuir 2 millones de latas. 2 millones de latas. Y 5,000 profesionales del campo de la industria saben que no pueden entregarnos fórmulas. Y si nosotros como pediatras, como médicos de primer contacto o de los que prescribimos fórmulas o preservamos la lactancia materna, lo que haya que hacer, supiéramos lo que nos compete del Código Internacional, entonces tendríamos que ejercer nuestra parte, porque ellos ya cumplieron con el 4 y con el inciso 4.2. Ahora díganme cuál es el que nos regula en el Código Internacional. ¿Quiénes defienden la lactancia? Todos, espero que levanten la mano. Ahora díganme qué dice, cuál es el artículo que nos rige dentro del Código Internacional. Y ahí empezamos otra vez, igual que en la estrategia. Pues nos rige el 7. Y si sabemos qué dice el 4.2, tendríamos que tomar la lata que llega y dice que van a ser mágicos y muy buenos. Hoy están sacando un comercial que dice, tu niño debe crecer 4 centímetros cada cuatrimestre. No, dice el comercial, 2 centímetros cada cuatrimestre. ¿A qué edad? Porque si un chico de 2 a 3 años crece 2 centímetros cada cuatrimestre, esto está completamente equivocado. Si me lo dicen de un escolarito, se los acepto. Y entonces hay que señalar a la industria y se van a tener que ver con Cetifarma. Y eso es lo que se está haciendo en el plan de regulación sanitaria. Y los que prueban los juguitos que nos vendían aquellos que estaban en Ejército Nacional o están en Ejército Nacional, están por Polanco, que son amigos míos además, porque nos ayudan a difundir conocimiento, hoy los jugos ya los reformularon. ¿Por qué los reformularon? Porque le tienen que bajar al azúcar.
y le tienen que bajar a las calorías. Y lo reformularon porque se les llevó al terreno de la responsabilidad social. México no está para que lo lastimen en su salud. Entonces, todo eso es lo que ha hecho el trabajo de una sola estrategia. Y la academia está envuelta en el trabajo del OMENT. ¿Quién conoce el OMENT? Seguimos con la parte donde no nos hemos involucrado en una estrategia fundamental. El OMENT es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. El Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles les puede decir en Tehuacán, en Atlisco, en Puebla, en la ciudad de Puebla, en Huauchinango, cómo está el sobrepeso y la obesidad, cómo está la diabetes, cómo está la hipertensión arterial y quiénes de los interesados profesionales de la salud de esta entidad han mandado, oye, aquí se comen chalupitas y se come mole y se comen chiles en nogada. Podríamos hacer chiles en nogada con menos densidad calórica, podríamos hacer mole con menos sodio, podríamos hacer esto. Eso es lo que necesitamos para que otros lo lean y digan y recomienden a las familias, así como los que están en Yucatán o como los que están en el norte de la República. Y todo eso es puericultura y todo eso es educación en salud y todo eso es alfabetización en salud, como lo dice uno de los magos académicos que es el doctor Giordano Pérez de Sinaloa, porque ellos nos enseñan eso, no emerge de la Ciudad de México todo. Bueno, la pediatría de México hoy día está en el OMENT. El OMENT ese es un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles, está compuesto por 18 consejeros, que nos sentamos con el secretario de Salud Federal y nos escucha para que le digamos cómo está el asunto de la obesidad y las crónico-degenerativas y cómo podríamos prevenirlas. Y entonces tuvimos que hablar con ellos porque todo era población de 20 años o más con perímetro abdominal X o Y, población de 20 años o más con cifras de colesterol así y así, población de 20 años, oigan, ¿y los niños qué? Esos 40 y tantos millones de mexicanos que no cuentan y no están en riesgo sabiendo que entonces la obesidad éramos primer lugar. Y además tuvimos que llevarlos al terreno de lo que se llama programación fetal, para decirles que la gestante bioprograma el sistema para tener todas las enfermedades que hoy día deterioran a la especie humana. Y entonces entramos en las mesas de trabajo de nutrición materna, infantil y adolescente. Acabamos con el mito que tenía la Organización Mundial de la Salud, que la actividad física se recomienda a partir de los 5 años de edad. La actividad física se recomienda desde las gestantes, se recomienda desde que nace un bebé de manera asistida. Se estimula el que se mueva el pequeño. Entramos en el contenido nutrimental, como ya les había platicado, en la regulación sanitaria, en la publicidad. Créanme que han bajado los comerciales alrededor de esto. Y lo más importante, cómo profesionalizarnos, porque la mitad de los diabéticos, y lo pueden leer ahí, en la de Medio Camino, la mitad de los diabéticos no reciben prevención secundaria. Y puede ser prevención temprana, cuando el diabético apenas lo diagnostican. Entonces haríamos prevención secundaria. ¿Quién le dice al diabético, ya no compres tus zapatos que te gustan, sino los que son saludables para ti? Ya no compres los calcetines de rayitas de moda, compra los calcetines que te protegen tus pies. Córtate las uñas como Dios manda, si no vas a empezar con tu problema. Cuídate de las fricciones a tu piel, hidrata tu piel, lubrica tu piel, consume antioxidantes, etcétera. ¿Quién lo hace? La mitad de los diabéticos dicen, no me dicen nada los doctores, las enfermeras ni nadie. La mitad, No estoy diciendo que aquí no lo hagamos. Pero los resultados de la de Medio Camino nos dicen que se duplicó el número de amputaciones y que hoy día la retinopatía diabética alcanza a ser el grueso de discapacidad visual de la etapa adulta. Y que se pudo haber contrarrestado de manera simple con medidas y hasta con nutrición. El uso de luteína contrarresta el desarrollo de retinopatía. Entonces la academia está metida en eso y sin embargo siguen habiendo datos muy malos como es la talla y el peso bajo, datos muy malos que atienden todas las instituciones del sector salud, que le sigue pegando la desnutrición crónica a nuestros niños indígenas a pesar que ahora ya son obesos también. Sí, le pegó durísimo, y que seguimos teniendo esta gráfica que a mí me encantó la primera vez que la vi, que radicalmente algo pasa en el primer año de la vida, que nuestra esperanza de estatura se cae. ¿Y por qué tenemos que ser de este tamaño la especie humana en esta parte del planeta? Pues porque así son nuestros papás, pues sí,
pero nuestros papás no les dieron hierro, o no les dieron zinc, o no comieron la proteína que debían de haber comido, o seguimos con carencias por ahí que siguen viviendo todavía hoy en esa etapa tan importante como son los primeros 1000 días, y nos impacta inmediatamente. Vean cómo se cae la curva de talla. Y esto es una situación que llama la atención. Siguiendo con lo que es salud, porque ayer cuando inaugurábamos hablaba yo de la campaña Leer para estar bien. Entonces, lograr hoy día que los pacientes estén leyendo nos motiva a todos a leer. Nosotros escribimos en la página de la Academia Mexicana de Pediatría, el niño, el adolescente y el adulto que lee suele escribir diferente, hablar diferente, pensar diferente. En una palabra, es diferente. Tenemos que leer. Y entonces la educación no le llega a todos los niños como ven ahí, porque todavía en preescolar muchos se quedan y todavía en la etapa inicial de vida se quedan sin escuela. Y además, como les dije, viven en una pobreza terrible que va a impactar en el capital social que debe ser derecho, porque así lo dice la Constitución. Y si hablamos de los chicos de 6 a 11 años de edad, ya subimos a la etapa escolar, pues vemos que igual estos chicos no llegan a la escuela todavía un buen porcentaje, porque ustedes pueden decir 357,000 niños, bueno, pues de tantos millones no son muchos. Pero si nosotros vemos otros países que solo son 3 o 4 millones, podemos decir que toda la población infantil de un país como por ejemplo Uruguay no va a la escuela. Entonces no se vale que muchos niños mexicanos no lleguen a la escuela. Y esto es terrible porque entonces caen en la actividad laboral y son sustrato de violencia, de explotación, de tráfico sexual y de todas esas cosas. La escuela es un blindaje para lo que decía Luis Ochivo hace un rato. Es que están embarazadas. Desde 1977 el doctor Stein perfectamente estableció, por cada niña embarazada en la escuela, hay 12 que están embarazadas que no estudian. Por cada niña que está en la escuela embarazada, hay 12 afuera, ¿sí?, que no estudian, que están embarazadas. Claro, no les hacemos un proyecto de vida que les privilegie de lo que muchos de aquí o muchas de aquí tienen. Pero además no dejemos en embarazo adolescente. Recuerden que 7 a 8 de cada 10 de esas mujercitas se quedan solas con su bebé. Y ese pequeño va a replicar muchas cosas porque no va a ser querido por una figura paterna, no va a tener esa figura que le puede guiar, etcétera. Y si sumamos, y en México nacen 2.2 millones de niños cada año, y 1 de cada 5 es de una mujer adolescente, y entonces son 400,000, 440 para ser exactos, y lo multiplican por 5 años, entonces en 5 años ya tenemos más de 2 millones de niños sin papá prácticamente. ¿Y qué va a ocurrir con todo eso? Pues son sustrato de 1000 cosas, y entonces el embarazo adolescente no solamente hay que prevenirlo, sino hay que atacarlo. Vean cómo con pocas cosas se pueden hacer maravillas. Los 1000 días están de moda, ¿no? Ya todos saben lo que son los 1000 días, seguro aquí ya los platicaron. Desde que se concibe un ser humano hasta que cumple los 9 meses de gestación, 270 días. 365 días el primer año, 365 el segundo, son 1000 días. Un médico ocioso latino fue el que se puso a contar, oye, son 1000 días, qué interesante. Pero además lo interesante es lo que ocurre en esos primeros 1000 días. Y lo que ocurre en esos primeros 1000 días se llama nutrición saludable. Y esa nutrición saludable depende de los profesionales de la salud. Y depende también de esos primeros 1000 días que acostumbremos a la actividad física. Y entonces son una oportunidad de epigenética, ya hablaré de epigenética más tarde, pre y postnatal saludable, que son la base de la prevención primaria, que es el tema que me pidieron platicar, pero yo le agrego el concepto temprana, muy temprana, para hacer nuevas generaciones. Vemos un dato. Según la saga de Lancet, que distingue la lactancia materna en los primeros 1000 días, cómo se podría comportar, que piden 2 años, pero particularmente 6 meses, por las razones que quieran y ahorita lo van a explicar mejor que yo. Pero tendríamos que decir por qué tiene impacto en la salud, por qué es tan buena que reduce infecciones, alergias, al grado que, pues porque es buena porque el sistema inmune se estimula y todo. Y entonces van a aparecer los oligosacáridos de la leche humana. Y hoy son un hito, y hay que leerlos,
Porque si no los leemos, le creemos a los que dicen trae oligosacáridos, ¿sí?, de leche humana, y entonces va a ser una maravilla los fucosilados, y entonces van a ver todo lo que va a provocar en su pequeño. Y nos van a convencer y no vamos a dar leche humana. Entonces sí hay que pensar que qué bueno que lo están reestructurando, qué bueno que le estructuran la proteína, qué bueno todo lo que hace la industria. Pero la leche humana, según dicen que si a nivel global lográsemos una tasa de 50% de lactancia exclusiva, llámese esos 6 meses, se evitarían 823,000 muertes en menores de 5 años. Casi 1 millón de muertes cada año menos por lactar. Ustedes dirán si tiene impacto o no, más que las vacunas. Ahora, 23,000 muertes menos por cáncer mamario en mujeres que lactan. Ahí se las dejo a todas las jovencitas que les va a tocar ser mamás. ¿Por qué? Porque tienen que defender a carta cabal esa oportunidad. Y porque además tiene un efecto positivo a través de la microbiota, y si nacieron por parto, pues mejor, y esto ya se los van a decir, y reduce el riesgo de crónico-degenerativas, aunque los mecanismos todavía no están muy claros. Traté con una lámina de decirles 1000 cosas de la lactancia materna y ver que esto está ocurriendo gracias a esto, y bueno, qué bueno que la industria está haciendo eso, pero vamos por la lactancia materna, por favor. Fíjense qué importantes son los 1000 días, que vean dónde está. Acá abajo a su extrema derecha hay un logo que se llama Banco Mundial. El Banco Mundial tiene los 1000 días como una política internacional. ¿Por qué? Porque si contrarrestan el efecto de crónico-degenerativas, contrarrestan el problemón que vive la población mundial. Analícenlo en México. 70% de los adultos con sobrepeso o obesidad. ¿Qué quiere decir esto? 70% de la población que está trabajando está enferma, y entonces disminuye su productividad laboral, disminuye su esperanza de vida, aumenta sus tasas de morbilidad y mortalidad, y eso le pega a los que tienen dinero. Y entonces dicen, ¿cómo le vamos a parar a esto? Porque después no los vamos a poder contratar, y les van a encontrar un callo para decirles, tu callo no permite que te contrate, aunque tu IMC sea de 40, que no es el obstáculo, es tu callo. Claro, van a matizar para no recibir a las personas bajo un concepto de que están contratando enfermos. La nutrición puede entrar en cualquier etapa de la vida y puede incidir directamente, pero es un hecho que en los primeros 1000 días la impronta epigenética que tiene la nutrición es fundamental y la tenemos que analizar como tal. Veamos uno solo, nada más uno solo de varios ejemplos. Pensemos en el hierro. Todos pensamos en hierro, anemia. Todos pensamos en hierro y anemia. Y es cierto, lo vamos a ver más adelante. La insuficiencia de hierro o la condición que nos lleva no a insuficiencia, sino verdaderamente anemia ferropénica, tiene un impacto muy importante. El mayor impacto que tenemos es cerebral. Después de la sangre, el sitio donde más hierro se requiere se llama sistema nervioso central. Y particularmente tiene que ver con los procesos más importantes que se desarrollan en el sistema nervioso central. Y si tienen tiempo, yo no lo pongo porque si no, no voy a acabar, de hecho ni voy a acabar. La deficiencia de hierro se asocia con todos los desórdenes neuropsiquiátricos que hoy afectan al ser humano. Y van a encontrar insuficiencia o deficiencia de hierro en un periodo que son los 1000 días, que tiene un impacto en el déficit de atención, en el trastorno bipolar, en el complejo del autismo, en la depresión, en todo. Y tiene estudios epidemiológicos realizados en humanos que nos documentan esta circunstancia. ¿Saben ustedes perfectamente que las concentraciones de hierro en la sangre de cordón tienen relación directa a cómo va a estar el coeficiente intelectual de ese pequeño? Por eso una simple maniobra que hiciéramos todos los médicos o enfermeras o parteras de ordeñar ese cordón umbilical sería una bondad para disminuir el riesgo de insuficiencia o de anemia temprana. Y Rizzoli, nuestro promotor de detección temprana de problemas de neurodesarrollo, tendría que bajarle a tanta intensidad de trabajo, porque tendríamos menos problemas por todo esto. Porque además el problema afecta frecuentemente a niños, adolescentes y gestantes. Y los afecta en esto. Este artículo es verdaderamente padre. Este artículo nos dice que en el último trimestre de la gestación y los primeros
2 años de la vida, dendritogénesis, sinaptogénesis, neurogénesis, mielinización, síntesis de neurotransmisores, dependen en mucho de la suficiencia de hierro y particularmente el hipocampo. ¿Qué quiere decir hipocampo? Memoria y aprendizaje. Aquel dicho que decían los papás y los abuelos, a ese no comió carne, a ese no le dieron carne. Quería decir que no le daba el brain para ir adelante. Y luego cuando vemos la realidad de nuestra vida, cómo está la deficiencia de hierro en el mundo, en particular en nuestros países. Vean las prevalencias de la gestante, las prevalencias en los primeros 12 meses y en los primeros 5 años de la vida. Más de la mitad. Algún artículo dice, 2 billones de personas en el planeta padecen insuficiencia de hierro. Y si somos 7 billones ya sacaron el resultado. Prácticamente la tercera parte de la población en el mundo tiene insuficiencia o deficiencia de hierro. Y si son gestantes o son niños, está frito con la anemia. Pero si solo tuviesen deficiencia y no anemia, no están blindados. También los afecta. Y los afecta como afecta, de acuerdo con el Salud 2012, todavía al 23% de la población en México. ¿Dónde están las políticas públicas que nos permitirían contener todo esto? Y particularmente en las gestantes de 12 a 49 años de edad. Otro elemento, ya acabamos con el hierro. Piensen aquellas mamás vegetarianas que quieren hijos vegetarianos. Hace poco hablé en Monterrey sobre los niños veggie. Y bueno, este es el sustrato donde van a poner a sus niños vegetarianos si no les quieren dar fuentes de alta biodisponibilidad de hierro. O si van a ser vegetarianos, aseguren que los tienen que suplementar con hierro, porque si no va de por medio el asunto del cerebro y luego no le pidan que saque 10 en mate. Zinc y enfermedades infecciosas. Zinc y enfermedades infecciosas. A Luis Echigo se le caería la consulta si diéramos zinc en solvencia. No tendría tantas infecciones respiratorias ni digestivas, ni graves ni nada. Pero lo más importante, vean que el zinc no tiene nada más que ver con respuesta inmune. En la maraña de la neurofisiología, tiene que ver directamente, igual que el hierro, con neurodesarrollo. Y su carencia en la gestación se asocia con malformaciones. Y porque además modula, como ven ustedes, igual que el hierro, neurogénesis, migración neuronal y control la apoptosis neuronal. Y si vemos cómo está la deficiencia de zinc en nuestro planeta, y particularmente en esta bella región del mundo, vean cómo está la situación del zinc. Y si yo le pregunto aquí a los pediatras o a los médicos, díganme por favor fuentes de zinc y de colina alimentarias, va a empezar a murmurar como el mídete. ¿A qué se refería el chécate, mídete? Van a empezar, puta, ¿de dónde sale el zinc? ¿De dónde sacan zinc los niños o de dónde sacan colina? Para que se nutran bien y el cerebrito viva las bondades de ofrecer zinc en la función del sistema inmune, en el efecto sobre el crecimiento y por qué podríamos dejar de ser potencialmente chaparros, y nos explicaría por qué se rompió esa línea secular del crecimiento cuando los norteamericanos de ascendencia asiática en su segunda generación de medir unos 70, unos 72 en la media hora miden 2 metros, porque nacieron en un país que nutre. También engordan los norteamericanos, pero nutre, y por eso los vemos a los de ascendencia asiática que están muy altos. Suplementar con zinc, vean lo que puede ocurrir, incrementa la línea de ganancia de peso y talla. Entonces hay que saber de dónde viene el zinc o hay que saber suplementar, porque además vean dónde actúa. En la síntesis del DNA, de las proteínas, y en consecuencia, si hay deficiencia, retrasa el crecimiento y retrasa la maduración biológica. Llevo 2 elementos y les estoy demostrando que cerca de la mitad de la población infantil tiene todavía insuficiencia o carencia de hierro y que más o menos de un 10 a 25% le falta zinc. Y si sabemos el dato, es como faltaba el ácido fólico y no dábamos ácido fólico hasta que la evidencia científica lo dijera. Y hoy el ácido fólico acabó con los defectos de neurulación, y si se dan cuenta y lo reflexionan, ya no tenemos tanto labio y paladar hendido. Y si metilaran a las mamás que van a tener en riesgo un bebé con Down, tendría menos riesgo de cardiopatía ese bebé Down y menos riesgo de anemia megacardioblástica
menos riesgo simplemente porque mete un CH3 en el DNA, específicamente en los puentes citosina y guanina, y al metilar silencia polimorfismos de riesgo. ¿Quién duda de los nutrimentos después de lo que les acabo de decir? Nadie puede dudar de los nutrimentos. Entonces, si tenemos carencia de zinc y tenemos carencia de hierro, la tarea se llama suplementar. Y luego viene otro, se llama vitamina D. Yo le digo a la vitamina D, que es después de mi esposa, como Luis la conoce, no puedo decir otra cosa, porque le va a decir, pero es mi novia la vitamina D. Resulta que la vitamina D juega en todos lados. A todos nos enseñaron y le siguen enseñando en la facultad que la vitamina D regula el metabolismo del calcio y fósforo. Y eso es cierto, pero esas son las funciones no genómicas. Hoy día la vitamina D tiene más de 30 receptores nucleares en toda la economía y se le conocen las funciones genómicas de la vitamina D. Les doy un ejemplo, vitamina D diabetes tipo 2. Para que ustedes sinteticen insulina, requieren que un polimorfismo que codifica para la síntesis de esta proteína sea activada por vitamina D, porque la célula beta tiene en su núcleo un receptor BDR. Entonces, si ustedes dan vitamina D y está suficiente el individuo, la posibilidad de que haga diabetes reduce, o por lo menos la diabetes mejora. Y además metila, en el caso de las embarazadas que van a tener el riesgo de diabetes gestacional. Y además, y puedo hablar de mucha epigenética, pero me voy a meter en otro rollo que todavía no toca. Pero hoy día sabemos de la vitamina D que tiene neuroreceptores. Vean ustedes, modula neurogénesis. Vean ustedes que la deficiencia de vitamina D impacta en el sistema dopaminérgico. Si nosotros vemos nada más el sistema dopaminérgico, se van a explicar por qué las personas se suicidan más en invierno. ¿Por qué los abuelitos que dejamos encerrados empiezan a deprimirse? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un efecto permisivo para la síntesis de dopamina, que tiene que ver con accumbens, que tiene que ver con hedonismo, que tiene que ver con placer, y que tiene que ver también con el polimorfismo de serotonina, que tiene que ver nuevamente con todo esto. Me dicen cuando le corte, porque le puedo cortar. Sí, con toda confianza, no voy a terminar, pero lo que quiero decirles, se los voy a decir muy bien, para que les echo rollo que no deba de echarles. Luis Ochigua me dejó el micrófono 10 o 12 minutos después. ¿Estás de acuerdo, Luisito? Yo pensé que era la última. Ok, pues no perdamos el tiempo porque Luis Ochigua se colgó. Regula neurotransmisores, regula neuroprotección, flujo de calcio, lean vitamina D, y a partir de hoy las mujeres van a tomar mucha vitamina D porque tiene que ver directamente con prevención de cáncer mamario, por ejemplo. Entonces, aquellas que fuman, tomen vitamina D, aquellas que están gorditas, tomen vitamina D, aquellas que tienen genes de cáncer, tomen vitamina D, aquellas que tienen las tres cosas, las voy a obligar a que tomen vitamina D, porque si no se nos van a engordar los datos de este problema. Y la vitamina D y la inmunidad. Todos nos acordamos que a los pacientes tuberculosos los ponían al sol y mejoraban de la tuberculosis. Catelicidina, defensina, matan directamente a la micobacteria y se induce a través de vitamina D. Y de ahí salió un dicho, donde entra el sol no entra el médico. Y es cierto, todas y cada una de las células del sistema inmune tienen un receptor para vitamina D. Así que si su paciente no tiene vitamina D, es un paciente que no va a responder desde el punto de vista inmunológico con todas estas funciones que dependen de la vitamina D. Por eso luego yo dudo de aquello de las inmunodeficiencias, porque no les han hecho medición de vitamina D ni a las gestantes ni a los niños, y entonces podría haber un sobrediagnóstico. Pero como Francisco Espinosa es muy bueno y muy enojón, prefiero no meterme con él, pero yo tengo mi fiesta aparte. Ahora, vean ustedes qué dice la ENSANUD 2006 y nunca lo hemos escuchado de políticas públicas. Preescolares, deficiencia 24%, insuficiencia 30%, total 54%. Escolares, 38%. Así están las condiciones de insuficiencia de vitamina D. Estamos hablando de cifras gordas en términos de carencias nutricionales específicas de nutrimentos que tienen que ver con algo que es muy importante. Gina Toussaint, que muchos conocieron en el Infantil de México, antes de pasar a mejor vida, nos publicó esto. La vitamina D, no el hierro, es la principal deficiencia que vive la población de escolares y preescolares de nuestro país. Entonces,
Cuidado con la insuficiencia de vitamina D, porque ya se dijo. Y aquí viene otra de prevención primaria temprana, que dice la Organización Mundial de la Salud, en términos de la intervención en los 1000 días, que también, igual que el Banco Mundial, hace coincidencia en la política pública. Si nosotros damos lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada en su contenido y tiempo de inicio, salvarían anualmente la vida de 1.5 millones de niños menores de 5 años de edad. Entonces tenemos que aprender a alimentar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque seguimos indicándoles juguitos, sopitas, seguimos indicándoles galletitas. De hecho, todavía lo dice la 043 del 2012, versión mayo. ¿Le pueden dar juguitos? No, no puede ser. Galletas, no puede ser. Están bioprogramando el cerebro, eso es epigenética. Algo hizo Puebla. Esta lámina cuando la encontré dije, se las voy a llevar a los amigos de Puebla. Porque habla de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años por entidad federativa del 2000 al 2013. Me disculpan los que están de aquel lado. Vean ustedes cómo estaban. En mortalidad era descomunal la mortalidad que tenían. Alguien seguramente, como muchos expertos que hay acá, se pusieron a darles hierro, zinc, es colina, no calina, vitamina D y ya. Y vean ustedes el resultado. Se bajaron de la media nacional. ¿Qué quiere decir? Olvídense si lo hizo Puebla o no lo hizo Puebla. Quiere decir que con medidas nutrimentales se puede acabar la mortalidad. ¿Está clara la prevención primaria temprana? Por eso hoy México, y sigo con el asunto de que, como dice el tricolor allá desde Los Pinos, las cosas buenas también cuentan. Miren, hoy estamos entre los países top que estamos haciendo por los niños mexicanos, a pesar de todo lo que nos falta por hacer. Si nos aplicáramos, seguramente podríamos hacer mucho más. Y la aplicabilidad de todo el conocimiento no se puede quedar en una disertación de ninguno de los que estamos aquí en este auditorio. Tiene que ser llevada al seno de las familias, de las escuelas, de los centros laborales, de los propios centros de salud. Instituciones saludables para un México sano fue la propuesta que le dimos al licenciado Peña Nieto cuando iba a ingresar. Por supuesto nos mandaron a Chihuahua un baile, pero sabemos que si hubiera instituciones saludables podríamos hacer cosas maravillosas. Y ya se están haciendo, afortunadamente, con el doctor Narro. ¿Por qué? Porque la prevención primaria temprana tendría un impacto verdaderamente importante en todas las enfermedades. Pero yo creo que esta es la más importante, la más temprana de todas, la medicina de los gametos. Cuando nosotros sabemos que el gameto masculino que procede de un individuo que tiene sobrepeso, obesidad o malnutrición no es saludable, va a fastidiar la salud de la placenta. Y ahí empezó mal todo, porque sabemos de lo que depende un pequeño de la placenta. Y si mamita no está saludable, entonces este segundo recuadro no va a ser el más saludable y potencialmente, ayer lo platicaba con el maestro que me va a seguir, llegan por eso a cesáreas, porque tienen sobrepeso, obesidad, hacen toxemia, hacen diabetes, y es un pretexto que estornuden con sobrepeso las embarazadas porque los ginecólogos las operan. Cesárea, ¿por qué? Por producto valioso. Pues yo no sé que sea un producto valioso, porque todos los niños son valiosos, pero así le ponen producto valioso. O porque tuvo un descenso en el trazo tococardiográfico, ya valió. O porque pues la mamá lo pidió, que eso es todavía más lastimoso, la mamá da indicación de cesárea, porque así pasa. Entonces es lamentable, pero esto es lo más temprano que nosotros podemos hacer y está en los primeros 1000 días y esta maravilla que ya lo platicarán los que saben más que yo. Ahora hay otro tema que voy a hablar en los últimos minutos. Esto es grave, yo diría que muy grave, se llama cáncer. ¿Alguien me puede decir por qué tuvimos que hacer hospitales para niños con cáncer? Sí, ya sé que van a decir porque hay muchos niños con cáncer, pero la pregunta es ¿por qué hay muchos niños con cáncer? Esa es la pregunta, ¿por qué hay tanto niño con cáncer? Y entonces tendríamos que irnos a algo que se llama tumorogénesis fetal. ¡Wow!
O sea que también se bioprograma. Pues sí, también hay bioprogramación. Y el resultado es esto. Digo, no estoy hablando de algo que no sea nacional, porque a mí me gusta hablar mucho de lo nacional. Vean ustedes, en el año 2006 y hasta el 2009, cuarto lugar de cáncer en niños de 1 a 4 años de edad. Era el cuarto lugar como causa de muerte, el cáncer. 2011 ya está en el tercer lugar. Y si le pasamos la hoja a 5 a 14 años de edad, vean ustedes dónde está. En cuestión de causas de mortalidad, habría que pensar que está matando a nuestros niños y adolescentes el cáncer. Y esto es muy grave. Y esto es muy grave porque a veces no escuchamos, por ejemplo, esa campaña. ¿Quién conoce la mejor campaña para el cáncer infantil o el cáncer en general? Que no sea de moñito rosa, cáncer general. Ahí está el problema, igual que el chécate, mídete, muévete, ¿sí? Que podemos ver, por ejemplo, a Bárbara Mori los hombres y podemos ver a otros las damas, pero no vemos los panorámicos de leer para estar bien, o la campaña que dice el cáncer no distingue, distínguelo tú. ¿Lo han visto? No. No, porque no le echamos ganas a la campaña. Y como el cáncer no distingue y le pasa a cualquiera, hay que distinguirlo, y lo tiene que distinguir el chico, y lo tiene que distinguir la mamá, el papá, el maestro, los amigos, el médico. Y ahí es un problemón, porque en los adolescentes que se enferman de muchas cosas, para todos los que dicen que no se enferman los adolescentes se enferman de todo lo que ven en el lado derecho de estas dos columnas. Y todos esos problemas tienen dos elementos en común. El primero, todos son problemas de salud pública. Todos son problemas de salud pública. Y si no, díganme, si no las adicciones, si no la obesidad, si no los trastornos de conducta alimentaria, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la violencia, los accidentes, la depresión. ¿O no? Les doy cifras. 1 de cada 3 sobrepeso, obesidad, 3 o 4% trastornos de conducta alimentaria, por lo menos 3 de cada 10 con las adicciones, embarazo adolescente, ya les di la cifra, de violencia, 1 de cada 2 la vive, accidentes, primera causa de muerte, trastornos del estado de ánimo, 10%, tercera causa de muerte por suicidio. Y el segundo elemento en común, y por eso hablo de prevención primaria, se llama que todas derivan de conductas altamente específicas de riesgo y por ende son 100% prevenibles. Ahí está el asunto. ¿Por qué está ocurriendo esto que leemos aquí de las primeras causas de muerte en las últimas 4 décadas en los adolescentes? Por eso nosotros cambiamos el chip de lo que es la adolescencia, y la adolescencia hay que diseñarla. Y si no sabemos diseñarla, pues vivan el rollo con su adolescente. Y quien no sepa por qué el adolescente actúa como adolescente, es porque no ha leído neurobiología del adolescente. Y al saber de la neurobiología del adolescente sabrán tanto que el striatum como el accumbens están así de activos, que quiere decir impulso y hedonismo, y esto nos explica cuando dicen, ¿por qué lo hiciste, hijo? Pues no sé. ¿Cómo no sabes? Si ya tienes 16 años, ya deberías saber. Pues no sé, se quedan callados. El impulso los lleva a eso. Y están 12 horas en las redes. Hijo, ¿no te aburres? Voltea y nos ven así indiferentes. No, por supuesto que no. Y los lleva uno a la reflexión sin saber que la prefrontal está así de plana en su actividad. Y entonces entendemos por qué el adolescente es el adolescente. Y podemos entender que si no lo diseñamos, no va a lograr lo que logramos todos, brincar la adolescencia y estar aquí. Porque por algo la brincamos. ¿Sabe por qué la brincamos? Por puericultura. Porque nuestras mamás nos la aplicaban. Eso era así de simple. Y en medio de todo esto hay algo que se llama adicciones. Y dentro de todo eso aparece leucemia, que parece quinto lugar, pero no es quinto lugar. Si ustedes suman accidentes es uno y aquí aparece el cuarto lugar. Cáncer. Accidentes. Yo digo que se mueren en racimo los chicos. El suicidio que va para arriba, vean cómo va. Y particularmente los varones. ¿Qué nos deprime habiendo tantas mujeres bonitas? No sé, pero nos matamos.
La tecnología, a lo mejor es por ustedes, yo creo. La tecnología, vean ustedes la tecnología. Todos estamos inmersos, ya están moviendo mucho, quiere decir que ya me debo acabar esto. Vean la tecnología. Todos estamos metidos en la tecnología. Hasta los que dicen que no tienen, con un nombre falso, pero tienen. Y cuando vemos a los internautas mexicanos, porque hay datos en México, yo no sé por qué dicen que no hacemos nada. 2014, vean cómo están los chicos, porque son adolescentes, en las redes. 49%, 46% 2012-2013, de 2 a 5 horas metidos en las redes. 22% de 5 a 12 horas, o sea, 2 de cada 10 están así y duermen, y despiertan y otra vez a las redes. Y así estamos, todos, no le saquen porque todos estamos igual. Y este rollo de la obesidad es un problema en donde yo quiero asentar lo siguiente. Acaben con sofismas. ¿Ustedes creen que sea un ambiente de riesgo el que hace obeso a los niños, que porque ya no pueden salir y hacer ejercicio porque se los roba el coco y los malos? Eso es inseguridad, dice, ¿no? Entonces que me expliquen por qué los niños del Reino Unido, de Norteamérica, de Nueva Zelanda, en donde hay seguridad, también engordan. También dicen que es la educación. Es decir, hay que educarlos. Y sí, tienen razón, hay que educarlos. Pero entonces que me expliquen por qué tenemos una prevalencia tan alta de sobrepeso o obesidad en el personal de salud, que somos los que más supuestamente estamos educados en lo que es la malnutrición, la obesidad, la oxidación y todo lo que existe, y no podemos quitarnos el sobrepeso, la obesidad ni el sedentarismo. Es una bioprogramación que ya hablaré. Y políticas. Siempre traen, yo lo digo de las instituciones, siempre traen personas con apellidos anglos y que dicen, viene de Harvard y va a hablarnos sobre obesidad. Y mi cuñado trabaja en Harvard, Luis también lo conoce. Y vienen a hablarnos de obesidad. Pedimos a un norteamericano que nos diga cómo acaban con la obesidad, si son el primer lugar en obesidad. Pero vamos con ellos para que nos digan cómo acabar la obesidad cuando ellos tienen la broncota. Deberíamos ir a Costa Rica y traer a los costarricenses y nos digan por qué tienen un país tan saludable, una población tan saludable. O en la parte buena de los cubanos, ¿por qué son tan saludables? Muerte cero, muerte materna. Tendríamos que ir con ellos y que ellos nos enseñen cómo podríamos cambiar. Pero nos gusta pensar en ese tipo de situaciones. Y la importancia del primer día, del primer año, ¿por qué es importante? Profesionalizarnos en conocer obesidad requiere de saber fisiología, embriología, anatomía de la grasa. Vean ustedes el tejido adiposo pardo, allá por aquel, yo ni veo el puntito, pero por allá quise señalar. Vean cómo ya a los 6 meses casi somos tejido adiposo blanco. Pasamos de un tejido adiposo termogénico a un tejido adiposo de reserva. Quiere decir que si nuestro niño replica mucha grasa en los primeros 12 meses, ya le compraron el boleto de la obesidad. Y si esa obesidad se va al abdomen, por eso se mide el abdomen en la campaña del chécate, no del mídete, chécate el perímetro abdominal. Si esta está muy grande, en los niños arriba de 0.50 y cuentan las centésimas, tiene obesidad central. Y si hay obesidad central, hay una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico que va a acabar con la vida del chico de manera temprana y que da origen a todo esto que hoy día la diabetes mellitus está catastrófica porque, todos se han escuchado, ¿no? Cada año se muere todo el Estadio Azteca lleno de diabéticos. O si lo quieren ver como dice la analogía del doctor Narro Robles, él dice, cuando hay un avionazo y se mueren 300 personas es muy lamentable, ¿no? Y si son mexicanos es doblemente lamentable. Bueno, pues cada día hay un avionazo de diabéticos en México porque se mueren 300 personas de diabetes, de ese tamaño. Y si ustedes suman en el mundo diabetes, cardiovasculares, respiratorias e hipertensión arterial, cáncer, estas cuatro, en 2 años a nivel global matan todos los que se murieron en la Segunda Guerra Mundial. En el dato alto, 70 millones. En 2 años, las crónico-degenerativas. Y por eso la prevención primaria es fundamental. Y aquí le corto por respeto al tiempo. Muchas gracias.